Buenas tardes, señora Desi Fernández. Primero, muchas gracias por brindar un poco de su tiempo para la entrevista. Segundo, esta entrevista se basa en un trabajo de investigación que estamos realizando para una aplicación de planeamiento de bodas. ¿Usted autoriza que podamos utilizar esta grabación en nuestro trabajo? Sí, no hay problema. Está bien, muchas gracias. Ahora procedo a hacerle 7 preguntas. La primera es, ¿me podría contar un poco sobre la experiencia que tuvo en el momento de planear su boda? ¿Cómo? No escuché. La experiencia que tuvo al momento de planear su boda. Boda o sea, fue sencilla, pero los aspectos que tomamos, los primeros aspectos que nosotros hicimos para poder tener un buen planeamiento fue visita a estas ferias de novios. Oh, Entonces, cuando tú vas a las visitas de ferias de novios tienes como que más pautas acerca de cosas que a veces te olvidas, ¿no? Y lo segundo fue, obviamente, preguntarle a amigos que ya se habían casado, ¿no? ujú. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué cree que fue lo más difícil en superar de los problemas que se presentaron en el planeamiento de boda? La lista de invitados, definitivamente. Bueno, en el caso de las familias, son las familias numerosas, tanto la mía como la de mi esposo, y era complicado a veces escoger o ver, ¿no? Después de la familia, qué invitados deberías tener, ¿no? Porque hay una proporcionalidad, obviamente, con el gasto en una fiesta, ¿no? Correcto. Ujú. Y bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo solucionó los problemas que se presentaron? Bueno, en nuestro caso no hicimos fiesta, solamente fue en la iglesia nada más. Hicimos un análisis bueno, mi esposo y yo somos ingenieros, así que hicimos un análisis básicamente de cuán beneficioso era o no de repente tener una reunión. Decidimos por eso primero en el civil hacer la reunión e hicimos una reunión, digamos que solamente con la familia, ¿no? Claro. Entonces, fue un poco más sencillo de esa forma. Y ya el religioso solamente fue boda, boda en la iglesia, ¿no? Nada más. Mm, y bueno, la cuarta pregunta es, ¿cuáles fueron sus mayores preocupaciones que tuvo al momento de organizar la boda? Bueno, la mayoría estaban ligadas obviamente a la parte económica. eh, y una vez que tú haces tu presupuesto y dices, ok, esto es lo que tenemos, esto es con lo que contamos, esto es lo que estamos dispuestos a gastar, digamos que a partir de ahí empezamos a enumerar por prioridades las cosas obviamente que eran importantes. Lo primero, obviamente, la iglesia, este, lo segundo, obviamente, ya eran nosotros, y ya lo tercero eran los invitados, ¿no? Entonces, ya poniendo en orden de prioridades, obviamente tenías un poco más el control, ¿no? Claro. Pero Bueno, lo principal es el presupuesto, el presupuesto. claro, el presupuesto de la boda. Ujú. La otra pregunta es, para usted, ¿cuáles consideraciones debería tenerse para contratar un paquete de boda? Eh, Primero que sea conocido. O sea, por ejemplo, nuestro catering había hecho el catering de varias personas, porque igual tuvimos catering, así habíamos hecho solamente en la boda en la iglesia, ya que después pasamos a los salones. Entonces, el catering sí es importante, porque tienes que estar segura que te va a cumplir, ¿no? Lo segundo, o sea, tiene que ser conocido, o sea, tienes que tener o sea, en un paquete de bodas no te puedes ir o sea, no necesariamente el más caro es el mejor. Tú tienes que ver, obviamente, el compromiso, la relación calidad-precio, ¿no? O sea, puede ser muy caro, pero te da muy poco, puede ser muy barato, pero tan feo. Entonces, pero a veces puede ser un poquito más caro y te da mucho mejor, o puede ser realmente lo que tú necesitas y es económico, ¿no? Entonces, la relación precio-calidad es importante y que Correcto. sea conocido.
Ujú, recomendado. Ujú. Recomendado y conocido. Y bueno, dependiendo el costo, dependiendo de los intereses de usted. Claro, el Mm, costo sí depende muy, o sea, directo de lo que tú quieres, pues, ¿no? Ujú. claro. Eh, Sabemos que no va a pasar, pero esta pregunta es, ¿qué no volvería a repetir en su planeamiento de boda si es que se casara de nuevo? Mm, de repente el fotógrafo. O sea, es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros escogimos por recomendación y todo lo demás, pero habían pautas que sí nos habían dicho que teníamos que tener en cuenta. Y creo que nos gastamos mucho en las fotos, Bueno, ¿no? Entonces, a veces las fotos, no, o sea, si bien es cierto, valen la pena, este, no necesariamente todo el paquete vale la pena, ¿no? Entonces, eso es uno. Eh, dos, de repente, la elección de la iglesia, ¿no? La elección de la iglesia, en el caso de nosotros fue mucho por afinidad con la iglesia, pero tienen que ver también otros factores, como el tamaño del salón, qué es lo que quieres hacer, vas a usar el salón, no vas a usar el salón. Y de repente lo último es la hora, ¿no? La hora y la fecha, porque a veces escoges una fecha donde hace mucho calor y lo haces en la tarde y tus, tú y tus invitados están sancochando, ¿no? Entonces, son los tres aspectos que de repente sí, pues en nuestro caso, bueno, lo hicimos de noche precisamente porque era verano y no queríamos que se sancochara, pero igual la gente se sancochó, ¿no? Porque el espacio era tan pequeñito en la iglesia que sí, pues era, es, de repente esos tres aspectos de repente serían los que revisaría, ¿no? claro. Y bueno, Ujú. por última pregunta, ¿recomendaría a otras parejas organizar su propia boda? Creo que siempre alguien te tiene que dar las pautas, ¿no? O sea, definitivamente en nuestro caso, tuvimos personas que nos dieron muchas pautas, pero además nosotros somos personas que siempre estamos organizando proyectos y para nosotros el matrimonio fue un proyecto más. Pero no todos tienen eso. Entonces, definitivamente yo sí creo que deberías contratar a alguien que pueda guiarte, ¿no? Y si no puedes contratar a alguien que te guíe, al menos una persona que de repente eh, sepa un poco más, no porque se haya casado varias veces, sino porque de repente tiene familia numerosa, entonces se han casado varios de sus hermanos, entonces ya tiene varias experiencias de bodas, este, o de repente pues una pareja que se haya casado y que su matrimonio de repente haya sido bastante pomposo, normalmente esas novias sí tienen todo detallado, ¿no? Entonces, eso ayuda. Lo otro que te ayuda también es que cuando tú vas a escoger la lista de novios a estas empresas, Saga, Ripley, te dan una agenda de bodas. Eso también te ayuda, porque ahí te van dando todas las pautas. Pero sí, yo creo que siempre tienes que tener a alguien que te recomiende cosas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una wedding planner. Ah, claro, está bien. Ujú. Bueno, eso sería todo. Nuevamente, muchas gracias por brindarme un poco de su tiempo para hacer la entrevista y espero que siga disfrutando con su esposo. Gracias. Gracias, mira, un abrazo. Chao, chao.